sería muy interesante comenzar dando una explicación de las raíces etimológicas de la palabra símbolo, pero son tan complejas y tendríamos que relacionarlas tanto con el latín, con el griego, como con algunas otras antiguas lenguas indoeuropeas, que preferimos dar un esbozo sencillo, sencillamente para quedarnos con su significado básico. Al hablar de símbolos nos referimos a un lenguaje sintético, esto es lo más importante. Es un lenguaje que utiliza grafismos, palabras habladas, gestos que pueden ser interpretados de manera muy rápida e inmediata por aquellos que de manera similar comparten estas ideas. A tal punto que podríamos hablar incluso de un lenguaje casi universal. Me gusta mucho la imagen que se presenta en el antiguo Egipto para referirse al símbolo, porque aunque yo no lo pueda reproducir exactamente con mis manos, el símbolo era un par de manos en las que se notaba sobre todo la concavidad que quedaba en el interior. Y lo más importante es que símbolo significaba la cobertura o las manos, pero la importancia estaba en el contenido interior. De tal manera que esta vieja idea que proviene de los egipcios nos da un sentido de transferencia, de ofrenda, de una dación que no se queda para sí con nada de lo que lleva. Al contrario, un símbolo es un canal de generosidad. Esto me lleva a mencionar muy brevemente algunas de las raíces etimológicas que hemos encontrado acerca de la palabra símbolo, tales como yo junto, yo hago coincidir, yo lanzo. Bien, pero lo que nos interesaba en este caso es hablar del poder de los símbolos. Quiero aclarar que al referirme al poder de un símbolo, interpreto el poder como un sinónimo de fuerza, de capacidad, de energía, como una potencia que está escondida en el interior de todos los seres y de todas las cosas, y que se puede expresar hacia el exterior de tal manera que así favorecemos de una manera rápida e inmediata la relación con los demás y la comprensión de lo que queremos dar, de lo que queremos transmitir. El poder realmente de un símbolo no está tanto en aquello que lo recubre, en aquello que lo protege, sino en aquello que está contenido en el símbolo. Tiene que haber un valor interno para comunicar. Yo puedo lanzar un símbolo, pero ese símbolo puede estar vacío de contenido. Todas las personas y todos los seres vivos tienen el poder de desarrollar un sentido profundo y transferirlo o transmitirlo en la medida en que puedan hacerlo.
yo voy a centrar el poder de los símbolos en 3 aspectos que me parecen fundamentales. Uno es el de su antigüedad. Otro es la potencia de la síntesis que tiene el símbolo, capaz de englobar varias ideas relacionadas con un mismo contenido. Y el tercer aspecto que quiero utilizar como demostración de poder es la universalidad del símbolo. Empezaré por lo de la antigüedad. A lo largo de la historia de la humanidad, la utilización y la interpretación de los símbolos ha estado siempre presente. Los encontramos desde los periodos más arcaicos. En estos periodos arcaicos, fundamentalmente nos vamos a encontrar con símbolos de carácter metafísico, religioso, artístico, también científico, y hay que reconocer que en la actualidad los símbolos se extienden a muchísimos otros ámbitos: políticos, comerciales, deportivos y otras tantas acciones de los seres humanos que se reflejan en un símbolo. Esto indica el valor y el poder de un símbolo, porque si no fuera así, no se hubieran seguido utilizando y no seguirían en activo. Dejando de lado las diferencias que puede haber entre símbolos arcaicos y símbolos actuales, lo que sí es verdad es que se han utilizado y se siguen utilizando. Ahora bien, en la mayoría de los textos, la utilización de los símbolos se adjudica a culturas prealfabetizadas, o en otras palabras, culturas analfabetas, que careciendo de un sistema de escritura o de un lenguaje perfectamente delimitado, se conformaban nada más que con un símbolo. Sin embargo, y contrariamente a esta creencia, la utilidad del símbolo crece entre las culturas alfabetizadas. Estamos en una sociedad tecnológicamente tan desarrollada, con una exigencia tan grande de comprensión inmediata, que los símbolos de cualquier naturaleza son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Deben ser simples y deben tener una estructura tal que facilite su rápida percepción, la posibilidad de mantenerlos en la memoria. Decía que se han otorgado los símbolos a aquellas civilizaciones que carecían de lenguaje, con lo cual el esquema que se empleaba para referirse a estos pueblos antiguos y a los actuales era muy sencillo y lo podemos dividir en 4 etapas que supongo que ya se han ido dejando de lado, pero eran las que fueron las básicas hasta hace muy poco. Se habla de la humanidad en un periodo mágico. En este periodo mágico se utilizan símbolos, tótem y tabús. Después pasamos a otra etapa, que es una etapa religiosa. En este momento los símbolos pasan de lo estrictamente mágico o de los aspectos mágicos que se desprenden de la naturaleza a los símbolos religiosos concebidos según cada pueblo, según cada nación, pero siguen siendo símbolos carentes de lógica.
por fin llegamos a un tercer periodo, que es el periodo filosófico. Es filosófico, pero es subjetivo. Porque, como hemos comprobado, no es fácil conseguir que todos los filósofos coincidan en sus apreciaciones, en sus definiciones y en establecer el valor que puede tener un símbolo para unos o para otros. Y el último periodo es el periodo científico o positivo. Entramos ahora en lo que llamaríamos positivismo y estamos tan tranquilos, convencidos de que vivimos en una época en que todo lo que observamos y todo lo que explicamos o nos explican es positivo, que nos hemos alejado totalmente de las etapas mágicas, religiosas y aún filosóficas, que son muy abstractas. Lo que se ha explicado siempre es que estos 4 periodos se excluían entre sí y se descartaba toda posibilidad de que hubiera una convivencia entre unos y otros. Es decir, una convivencia entre una etapa mágica, una etapa religiosa, una etapa filosófica y una etapa científica. O se estaba en un mundo o se estaba en otro. Pero la enorme cantidad de descubrimientos arqueológicos rompieron por completo estos conceptos y empezaron a abrirse nuevas visiones de las cosas. Lo que se ha hecho evidente con la arqueología y la antropología es que se ignoraba mucho acerca de muchas cosas. Y a partir de un cierto momento ya fueron muy pocos los que se atrevían a juzgar de manera fácilmente interpretable tanto los libros como los monumentos de la antigüedad, sea en Europa, en África, en Asia, en América o en cualquier rincón del mundo. Hay algo curioso. Nadie se atrevía a interpretar estos monumentos, ni siquiera a otorgarles una fecha exacta, pero se empezaron a aplicar métodos de observación cada vez más rigurosos que nos ponían frente a la antigüedad de aquello que estábamos encontrando, que pertenecía a otros pueblos mucho más anteriores que los nuestros. Y lo destacable del caso es que se descubrían perfecciones que nosotros mismos éramos incapaces de conseguir. Hay una anécdota curiosa que tal vez muchos conozcan o que ya haya desaparecido de las noticias que se hicieron correr en su momento, pero un grupo de científicos del Extremo Oriente intentó hacer una pirámide pequeña de 10 metros de altura, reproduciendo el sistema que se atribuía a los egipcios para haber construido la Gran Pirámide. Lo colocaron tal cual, cortaron las piedras tal cual, las situaron tal como veían que estaban situadas en la Gran Pirámide y, para su gran sorpresa, su pirámide de 10 metros se derrumbó rápidamente. Nos queda el gran interrogante de cómo se construyeron aquellos monumentos y de cuáles eran los conocimientos, no solamente mágicos y religiosos, sino científicos, para poder llevar a cabo semejante maravilla. Y otra cosa que conviene destacar es que en la antigüedad, mal que nos pese,
había una convivencia entre los logros espirituales y los logros materiales. Y que estos ciclos que yo he mencionado antes son mucho más complejos de lo que parecen y que encierran verdaderos tesoros de sabiduría y de belleza si se los puede enfocar sin prejuicios. Quiero decir con esto que los pueblos antiguos, no por el hecho de utilizar símbolos mágicos o religiosos, carecían de filosofía o carecían de ciencia. Todo lo contrario, nos siguen asombrando la cantidad de conocimientos con los que nos desafían en el presente. Los símbolos han tenido un gran valor en todos los tiempos. Pero tenemos que hacer una diferencia entre aquellos símbolos convencionales que cambian según los intereses y según los tiempos, de aquellos otros que merecen nuestra atención por su perdurabilidad y por su similitud en las más diversas civilizaciones, más allá del desarrollo científico y técnico actual. Un símbolo que se repite con muy pocos detalles de diferencia en una cultura o en otra, ya nos está demostrando un valor en el cual queremos poner el acento. Tienen un poder que refleja la inteligencia humana. Y la inteligencia humana es tan amplia y tan flexible como para poder abarcar al mismo tiempo lo mágico, lo religioso, lo filosófico y lo científico. En verdad podríamos decir que la ciencia de los símbolos es la ciencia del todo, porque todas las cosas, en todas sus variedades, en sus distintas líneas evolutivas, en sus diferentes niveles de perfección, no son nada más que representaciones de sus propias esencias. Y aquí llegamos al punto esencial. Hay diferentes tipos de símbolos precisamente porque como hay diferentes líneas evolutivas o diferentes niveles de evolución o diferentes niveles de perfección, los símbolos reflejan su propia esencia, pero no siempre van a ser comprendidos de la misma manera. Los símbolos son representaciones de lo que contienen por dentro. Una representación se convierte en un símbolo en cuanto apresa el ser del objeto. En la antigüedad, las escuelas de misterios, las escuelas iniciáticas, habían elaborado muchísimas claves de interpretación que hoy ya están casi olvidadas y que eran propias de enseñanzas milenarias y del aporte de generaciones y generaciones de estudiosos que se habían dedicado a desentrañar estos aspectos. ¿Qué pasa? Que en el momento actual el poco interés que hay por los valores trascendentes han desprestigiado aquellas técnicas mistéricas o iniciáticas y las han dejado nada más que al nivel de las mentes prelógicas, que no podían entender ninguna otra cosa. Pero tomemos en cuenta que nos pasaría exactamente lo mismo si
nuestros actuales libros de química y todo lo que se ha elaborado sobre esta materia, tan llenos de monosílabos y de letras aisladas que pueden parecer a un galimatías que no entiende nada de esto, son sin embargo perfectamente comprensibles para aquellos que sí son especialistas en la materia. Y esta comprensión de estos símbolos, que a nosotros pueden no decirnos nada, a ellos les han facilitado enormemente las tareas de su proceso científico, cultural y la comunicación de sus conocimientos. Han utilizado un lenguaje científico universal que puede comprenderse en todo el mundo. Una vez más, quiero destacar la importancia de diferenciar lo que es un símbolo de lo que se interpreta del símbolo. Como os dije antes, cuando mostré el cuenco de las manos que contienen algo en su interior, el símbolo es como una máscara, es un soporte. Y lo que importa no es tanto la máscara o el soporte, sino lo que hay en el interior. En el interior hay una idea, hay un concepto. Y estos conceptos son el alma de los símbolos. Un símbolo sin alma no es porque, como carece de contenido, está destinado a desaparecer tarde o temprano. La historia de todas las religiones y aún la de todos los imperios políticos es una historia de símbolos. Al principio vivos, luego en pujante expansión y finalmente en decadencia. Los cadáveres de muchos símbolos llenan inmensos cementerios de ideas que los hombres creyeron enterrar, pero que a su debido tiempo van a reaparecer bajo nuevas formas simbólicas. Al ser el símbolo la expresión de un concepto, de una idea, tiene una expresión propia que proviene de su ser. No podemos inventarlas. Su ser se manifiesta de una determinada manera, de la misma manera en que nosotros decimos que el ser humano se manifiesta con unas formas que nos permiten reconocerlos. Pero no todos interpretamos el concepto del símbolo, no todos interpretamos la idea interior del símbolo de la misma manera, porque la interpretación depende de quién lo considera y de cómo lo considera. Para alguien un símbolo puede ser simplemente un dibujito y para alguien diferente un símbolo puede ser todo un compendio de sabiduría. Me atrevo a hacer una separación entre arquetipos y logotipos. Sus niveles no son los mismos en absoluto. Los arquetipos manifiestan ideas permanentes y sobre todo ideas que son propias del sentido de la vida. Y los logotipos se adaptan a necesidades artificiales que están creadas por intereses comerciales o con finalidades de manipulación. Esto habría que verlo. En ese momento hay una proliferación tan grande de marcas y de logotipos
que están impuestos a través de la masificación de las ideas y de las opiniones, que se ha destruido casi la libertad de criterio. Es difícil pensar y más aún es difícil definirse de una manera diferente de aquellos símbolos que han sido aceptados e impuestos. Y peor todavía, es muy difícil discrepar con estos símbolos o estas modas o modalidades que han venido relativizadas por la necesidad comercial. ¿Dónde se nota mejor esta diferencia? En el lenguaje. En la actualidad encontramos diferentes tipos de lenguaje y realmente deberíamos hacer un esfuerzo si queremos penetrar en el mundo de los símbolos, no para trabajar exactamente con aquellas cosas que nos son conocidas y que nos son aceptadas habitualmente, sino tener el valor de entrar en el mundo de lo insólito y de lo excepcional. Estas ideas insólitas, excepcionales, pueden expresar para nosotros todo un mundo de relaciones y de accesos que nos estarían completamente vedados si no pudiéramos abrirnos ante una investigación desprejuiciada. Os hablaba del lenguaje que empleamos en la actualidad, tanto para hablar como para escribir, y yo me detendría para decir si es que podemos llamar lenguaje a lo que estamos utilizando tanto para expresarnos de manera gráfica como de manera hablada. Tal vez nunca como hoy el ser humano ha tenido una terminología técnica tan completa y exacta para referirse a los fenómenos físicos y a todos los descubrimientos que la ciencia está poniendo a nuestro alcance día a día. Pero hay una diferencia. Nuestros antepasados investigaban el universo igual que nosotros, pero de una manera totalmente diferente. El enfoque era más profundo que el que hoy empleamos y por lo tanto carecían de una terminología técnica a la que es habitual en estos momentos. Esta aparente contradicción se puede resolver si tomamos en cuenta que los sabios antiguos tenían muy poco interés en la medida, el peso, las características externas de las cosas. Ellos veían la vida de otra manera y se interesaban especialmente en el porqué y en el cómo final de todas las cosas. Para exponer estos conceptos y para esto habían elaborado símbolos y lenguajes apropiados. No quiere decir que a los antiguos no les llamara la atención el universo ni la complejidad del ser humano. Claro que sí, pero el enfoque era diferente. Vamos a poner un ejemplo bastante conocido, que es el de los jeroglíficos egipcios y otros similares que utilizaron otras culturas, que para nosotros fueron símbolos ilegibles durante milenios.
Partimos de la base de que un jeroglífico no es una letra en el sentido actual de la palabra, es un ideograma. Es decir, que cada símbolo encierra una idea completa, mientras que nosotros en la actualidad tenemos que escribir una palabra letra por letra, calculando el sonido de cada una de las letras, combinar el sonido de las letras, y cuando por fin tenemos la palabra, no estamos muy seguros de que esta palabra refleje exactamente el contenido de la idea que queremos expresar. ¿Son muy viejos los jeroglíficos? Podríamos decir que sí. Tendríamos que remontarnos a la mentalidad mágica y religiosa y recordar que los egipcios decían que Tot, llamado Hermes entre los griegos, Mercurio entre los romanos, había inventado los jeroglíficos al ver que la primitiva humanidad iba perdiendo poco a poco el poder de leer directamente en la naturaleza. Así nacieron los jeroglíficos como una posibilidad de ponernos nuevamente en relación con los misterios naturales y con la naturaleza que tanto apreciaban los antiguos y que tanto respetaban, además de apreciarla. Para que no se me escapen las palabras correctas, quiero leer un pequeño párrafo de un filósofo llamado Plotino, que dio lugar a la corriente del neoplatonismo a partir del siglo III, y que dice: estimo que los sabios de Egipto nos dieron una prueba de una consumada ciencia o de una intuición maravillosa, cuando para revelarnos su sapiencia no recurrieron a las letras que expresan palabras que representan sonidos, sino que figuraron los objetos valiéndose de jeroglíficos. Y designaron simbólicamente cada uno de ellos con un emblema particular. Cada jeroglífico tenía su emblema, su presentación. Cada jeroglífico era una forma de ciencia o de sabiduría que ponía ante los ojos algo de una manera sintética, sin ninguna concepción discursiva o analítica. No podría decir con exactitud si en este sentido hemos ganado o hemos perdido. Más bien, podría decir que algo hemos perdido, porque la necesidad de nuestras exposiciones discursivas, de nuestras explicaciones, de nuestros análisis inacabables, ha hecho que perdamos ese choque profundo, intenso, que es el de la intuición, que puede captar todos los misterios que encierra la naturaleza y hacerlos nuestros, a veces con un pequeño emblema. Volviendo al lenguaje, lo que hoy empleamos para comunicarnos unos con otros bien podría llamarse lenguaje ametafísico, porque es totalmente indiferente a los valores trascendentes. Son lenguajes que nos sirven nada más que para las vivencias más cercanas, para las que son propias de la vida diaria. Son lenguajes triviales, que se refieren, como es natural, a objetivos triviales. Estos lenguajes no son simbólicos,
porque no encierran conceptos que estén relacionados con el sentido de la vida, a menos que reduzcamos el sentido de la vida a la vida cotidiana. Estos lenguajes ametafísicos son artificiales. Como se han ido perdiendo poco a poco las palabras que expresan las realidades duraderas, la mayoría de la humanidad empezó a componer palabras semejantes que se adaptaran de manera fácil a las necesidades inmediatas. Estos sublenguajes metafísicos son como ideas que pasaran a través de un cristal oscurecido, de colores que deforman las imágenes, y ya en realidad no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Estamos ante, insisto, sublenguajes que obedecen a subideologías, si es que hay ideologías. El comercio, la política, la necesidad de entretenimiento reemplazaron poco a poco los antes sagrados intereses metafísicos. Hoy resultaría una casualidad encontrarnos con alguien que volviera a expresar la necesidad de tomar contacto con ideas superiores que tuvieran sentido para el desarrollo de su vida. Digo que es una casualidad porque los lenguajes que empleamos son cada vez más pobres y, ¿por qué no decirlo?, más brutales. Encierran demasiada cantidad de desvalorizaciones, de insultos, de agravios de unas personas a otras. Aquí no aparece lo trascendente, aparece lo cotidiano y lo peor de lo cotidiano. Así podríamos hacer una diferenciación entre el lenguaje del instinto, el lenguaje de la vida cotidiana y el de la vida trascendente. El lenguaje del instinto lo compartimos con los animales. Bueno, lo de que lo compartimos con los animales es una forma de decir las cosas. A veces los animales se hacen entender bastante mejor que los seres humanos. Pero la forma tan habitual en que recurrimos a sonidos, a gritos o a expresiones que no tienen ninguna valoración, ningún sentido, hace que nos veamos sometidos simplemente a lo instintivo. El lenguaje cotidiano lo vamos a poner a la altura del lenguaje de los seres humanos. Para el lenguaje instintivo podemos encontrarnos con expresiones tales como ¡ah! ¿Cómo te va? Me comentaban que en un país de cuyo nombre prefiero olvidarme, hay más o menos 20 maneras de decir que significan 20 cosas diferentes, según como uno lo pronuncie. Y así podríamos seguir, pero nos damos cuenta que como seres humanos estas expresiones son simplemente instintivas. Si nos vamos al lenguaje cotidiano, el lenguaje nos lleva a transmitirnos ¿te has levantado bien hoy? ¿Te duele la cabeza?
¿Sabes lo que te vas a poner? Hemos comprado lo que teníamos que comprar para la comida del mediodía, para la cena. Llamaste a nuestros amigos, nos vamos a encontrar en una fiesta, vamos a ir a ese sitio o al otro. En realidad estamos compartiendo cosas demasiado simples que no nos ayudan para nada a la tercera forma de lenguaje que quiero mencionar, que es la trascendente. Un lenguaje que tiene que recordarnos cuál es nuestro origen y cuál es nuestra meta. Por mucho que se diga, no hay un ser humano que alguna vez, en algún momento de mayor o menor inseguridad, se haya preguntado aquello tan conocido de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Ante estas preguntas trascendentes que nos hablan de nuestros orígenes y de nuestras finalidades, es muy difícil encontrar un lenguaje adecuado. Es muy difícil encontrar símbolos adecuados. Por desgracia, la propaganda ha elaborado una técnica para exaltar nuestros instintos y para facilitar la expresión de nuestros instintos. Crea en nosotros necesidades artificiales, a veces tan solo para colocar en algún mercado un producto absolutamente innecesario, pero que a través de la excitación condicionada de nuestros reflejos promueve un apetito que se relaciona con otro deseo y con otro más y con otro más y con otro más. Resultado, que al final nos llenamos de un montón de cosas que han sido despertadas en nosotros nada más que por un impulso instintivo, sin que nosotros seamos quienes hemos elegido realmente lo que queremos o no. Otras veces la propaganda utiliza los instintos de la preservación de la vida o también los instintos sexuales que se utilizan para producir alienaciones de tal modo que nuestra conciencia se queda casi paralizada. Veamos los de la preservación de la vida. ¿Quiere usted adelgazar en 2 semanas? ¿Quiere perder peso en 1 semana? Nosotros tenemos el método infalible. ¿Quiere que no se le vea ninguna arruga en el rostro? Nuestros productos son infalibles. ¿Quiere usted parecer que tiene 20 años cuando tiene 80? Le vamos a facilitar todo lo que necesite para que lo consiga. Y esto por no hablar de los instintos sexuales. Cuando vemos aparecer gente que no es que no sea guapa, pero no necesita mostrar tanto para parecer guapa. A veces lo que se esconde, como en el caso del símbolo, es más interesante y más atractivo que lo que se muestra abiertamente. Por todo esto que hemos expuesto, vemos que los pueblos de todos los tiempos han recurrido a lo simbólico, no solamente a lo metafísico y teológico, sino a lo simbólico en todas las actividades. Y nosotros seguimos haciéndolo. No nos damos cuenta, por ejemplo, de que el dinero es un símbolo. Simboliza cuánto podemos adquirir si es que el papel o las monedas tienen realmente el valor que pretenden tener para adquirir las cosas que queremos comprar. Pero es un símbolo que todos aceptamos. Refiriéndonos al
al poder de los símbolos que se han utilizado siempre, desde lo mágico, teológico, hasta lo práctico como el dinero, quiero recordar una enseñanza que nos transmitió Elena Petrovna Blavatsky en su Doctrina Secreta, cuando nos comenta que las palabras habladas tienen una potencia desconocida e insospechada, en la cual generalmente no se cree. Nos explica que el sonido y el ritmo, el sonido de lo que hablamos, el ritmo cuando hablamos, están estrechamente relacionados con los elementos con los que se trabajaba en la antigüedad y se sigue trabajando actualmente. Y esta vibración sonora y rítmica podía despertar poderes cuyos resultados iban a ser negativos o positivos según los poderes que se despertaran con las palabras. Todavía hoy nosotros seguimos diciendo que hay palabras que son hirientes y que hay palabras que dulcifican y atemperan nuestras desdichas. Decía Blavatsky en este trozo que a los discípulos de las viejas escuelas iniciáticas no se les permitía relatar con las palabras exactas hechos históricos, hechos reales, que hubieran sido trágicos o que hubieran sido terroríficos por los accidentes con los que vinieron acompañados, porque el poder de la palabra podía despertar nuevamente esa situación y traerla otra vez a la realidad. Cuando se quería hablar de aquellos antiguos acontecimientos, se hacía siempre de manera simbólica. Y los discípulos reflejaban estas historias que contaban en pequeños símbolos, que eran observados por sus maestros y aprobados o no. Pienso que es indispensable recuperar los símbolos, los verdaderos símbolos, para tener un acceso, aunque sea limitado, no importa, a la naturaleza, a lo que hay más allá de todas las cosas y a lo que hay más allá de todos los seres humanos. Tenemos que recuperar esos símbolos. Estamos saturados de símbolos, entre los cuales se confunden los que son convencionales, lo artificial y lo verdadero. Nuestras vidas cotidianas requieren tanta inmediatez, hay tanta ansiedad generada por las crisis sucesivas de todo tipo, que ya no tenemos la facultad de acercarnos a aquellos símbolos que tienen un poder elevado y benéfico, a la vez que nos hacen a nosotros igualmente poderosos al utilizarlos. Este no es el momento de cargarnos de fetiches ni de objetos a los que les atribuimos la buena suerte. También forma parte de la propaganda en que nos convenzan de que si utilizamos este objeto, todas nuestras desgracias van a desaparecer. Si nos colgamos estas piedras, todos nuestros dolores van a desaparecer. No, no es el momento. La humanidad tiene que acercarse no al fetiche externo que nos trae la suerte desde afuera, sino que tenemos que acercarnos a nuestro ser interior y, en consecuencia, al ser interior de los demás. Es hora de ver desde adentro, con nuestra mirada intuitiva. Y con esa mirada intuitiva vamos a poder ver también la realidad de la naturaleza que nos rodea y hacernos amigos de ella. Debemos recuperar estos
símbolos universales que están cargados de significados dignos para que nos devuelvan a nosotros también la dignidad. Quiero finalizar esta breve charla de manera simbólica y os tiendo una mano que representa tantas cosas. ¿Sabéis cuántas cosas se pueden hacer con una mano? Y además, ¿qué representa esta mano? Un saludo, un hola, un adiós, un hasta pronto. Con esta mano yo os lanzo un sincero deseo de serenidad y de paz.